La función de conexión satelital con Starlink en tu teléfono se hizo real hace unas semanas, pero en ese momento no teníamos muchos detalles. Pero no te preocupes, en el video de hoy te estaré contando todo lo nuevo que aprendimos sobre este servicio, sobre cuándo estará llegando, el precio y mucho más. Así que comencemos. Comencemos hablando sobre cómo es que funciona este servicio de Starlink y cómo lo vas a poder utilizar directamente en tu teléfono. Y por el momento esto será parte de la proveedora de T-Mobile, aunque luego te estaré contando unos detalles bien importantes sobre este lanzamiento. Y la tecnología funciona utilizando una tecnología llamada Direct to Cell, o como una conexión directa a una antena, y de esta manera los satélites de Starlink en el espacio estarán funcionando como una antena de telefonía regular aquí en el planeta, pero vas a poder conectarte directamente en el espacio para que obviamente puedas utilizarlo cuando no tengas una conexión regular a tu antena tradicional de teléfono. Un detalle bien importante es que este servicio, a diferencia de lo que ofrece Apple con sus teléfonos iPhone, este servicio no tienes que estar buscando hacia en el teléfono en el espacio, ¿verdad? Buscando ese momento específico donde el satélite está pasando, sino que tan pronto pierdes la conexión de telefonía regular en tu teléfono, ya te estarás conectando a los satélites de Starlink para que en ningún momento pierdas conectividad. Ahora bien, ¿qué vas a poder hacer con esta conexión satelital? Y es que al momento de lanzar este servicio en la primera fase, solamente vas a poder utilizarlo para enviar y recibir mensajes de texto, obviamente utilizando la conexión satelital cuando pierdas la conexión a tu antena tradicional. Pero un detalle bien importante es que tanto Starlink como T-Mobile están trabajando para que en el futuro también te puedas conectar, por ejemplo, a datos y que puedas navegar a internet, como también que puedas hacer llamadas de teléfono utilizando esta conexión satelital. Hablemos ahora de cuáles teléfonos serán compatibles con este servicio, y es que de forma inicial se había pensado que solamente estará disponible en los equipos que tengan conexión satelital anteriormente, como algunos teléfonos de Apple y también algunos teléfonos de la línea Pixel de Google. Pero no te preocupes, eso no será ya una realidad, ya que la compañía ha confirmado que estará disponible tanto en los teléfonos que no tienen esta conexión satelital, como por ejemplo hasta la línea Galaxy A, tanto como el Galaxy A54, hasta el A14. Por ejemplo, la línea de teléfonos Galaxy desde el S21, algunos teléfonos un poquito como extraños, como algunos teléfonos de Motorola, etcétera. Por ejemplo, algunos teléfonos plegables de Samsung desde el Z Flip 3 al Z Fold 3 en adelante. En fin, cualquier teléfono según T-Mobile que tenga menos de 4 años, pues va a funcionar con este servicio de conexión satelital, para que no haya tanta limitación con respecto a cuáles equipos van a poder tener acceso a este sistema de conexión satelital. T-Mobile ha confirmado que también está trabajando para seguir optimizando y lanzando este servicio a otros equipos que no están en esta lista. Así que por lo menos al momento de hacer este video, estos son los teléfonos que serán compatibles con Starlink, pero seguramente durante los próximos meses o quizás hasta un año puede ser que veamos más teléfonos que se añadan a esta lista, para que obviamente pues, más personas puedan tener acceso a esta función. Al principio de este video te había mencionado que este servicio de Starlink era una colaboración con T-Mobile y que solamente funcionaría con esta proveedora, pero la compañía ha hecho un anuncio bastante interesante, y es que estará abriendo esta función para que también se pueda utilizar en otras proveedoras, por lo menos aquí en Estados Unidos, para que por ejemplo los clientes tanto de Verizon como también de AT&T puedan tener acceso a este servicio de conexión satelital. Ahora bien, ¿cómo esto exactamente estará funcionando en otras proveedoras? Pues tu teléfono tendrá que estar desbloqueado y obviamente tiene que ser parte de la lista de teléfonos que te mencioné anteriormente, y lo que tendrás que hacer sería añadir una tarjeta electrónica SIM o un eSIM, así que tu teléfono tiene que tener esta tecnología para poder añadir un eSIM de este servicio de conexión satelital con T-Mobile, para que obviamente puedas conectarte a estos satélites cuando no tengas conexión tradicional de tu telefonía regular. Y esto entonces le costaría a estas personas, como no son clientes de T-Mobile, unos $20 al mes, pero por lo menos es una alternativa bastante interesante para que prácticamente todas las personas, al menos en Estados Unidos, puedan disfrutar de este servicio. Obviamente los clientes de T-Mobile tendrán un beneficio en cuestión de precio al poder utilizar este sistema de conexión satelital, ya que hay algunos aspectos interesantes en cuestión de cuánto costará este servicio. Bueno, para aquellas personas que tengan el plan más costoso de T-Mobile, que sería el Go 5G Next, esto entonces estará incluido en el precio, así que no vas a tener que pagar extra para poder conectarte a los satélites de Starlink, sino que si tienes este plan ya estará incluido en tu precio. Ahora bien, si no tienes este plan, pues vas a tener que pagar al menos $15 al mes para poder conectarte a este servicio de conexión satelital. Pero un detalle bien importante, y es que si te suscribes a poder ser las primeras personas en probar este servicio hasta el 1 de marzo, vas a poder recibir
recibir un descuento de $5 al mes en este servicio hasta que obviamente lo canceles, para que entonces te cueste $10 al mes este sistema de conexión satelital. Así que si eres una persona que planifica utilizar este servicio por mucho tiempo y no estás en este plan tan costoso, pues entonces te recomendaría que te suscribas desde ahora para que obviamente seas de los primeros en tener acceso a este servicio y que también puedas recibirlo a un descuento. Hablemos ahora de otro punto bien importante para muchas personas, y es cuándo estará llegando este servicio de conexión satelital de Starlink. Y es que la compañía ya ha confirmado que estará llegando para el mes de julio. Obviamente tendrán un periodo de prueba que ya ha comenzado para que te puedas suscribir y ser de los primeros en probar esto, pero estará disponible de forma oficial en el mes de julio. Ahí entonces se comenzará a cobrar por este servicio, pero de aquí, por ejemplo, pues desde marzo hasta julio vas a poder probar este servicio sin tener que pagar nada. Así que solamente tenemos que esperar más o menos como 4 meses más para poder tener acceso a este servicio de conexión satelital en nuestros teléfonos. Como te mencioné, ya hay un periodo de prueba en el cual te puedes suscribir yendo a la página que te estaré dejando abajo en la descripción de este video. Ya yo me suscribí y me dijeron de que ya estoy en esta fase de prueba, pero obviamente que hay mucha demanda, así que no soy de los primeros en tener acceso a este servicio, pero tenlo por seguro que tan pronto me llegue este acceso beta, aquí en el canal tendré un video completamente detallando cómo es que funciona este servicio. Así que asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas ese próximo video. Aquí en este canal obviamente hay muchas personas que nos ven desde México, España y otros países de Latinoamérica, y entonces ¿cuándo estará llegando este servicio a otros países más allá de Estados Unidos? Y es que, como te mencioné en mi video anterior sobre Starlink y iOS 18, este servicio se está probando, pues por lo menos por ahora, en Estados Unidos, pero ellos ya han confirmado que están trabajando para poder traer este servicio a otros países y que hasta funcione, por ejemplo, en alta mar, para cuando por ejemplo te vayas en un crucero y obviamente si estés en el medio del mar o un océano y no tengas acceso a conexión tradicional, pues vas a poder conectarte a este servicio de Starlink. Pero al momento de hacer este video, pues desafortunadamente no te puedo decir cuándo estará llegando, por ejemplo, a otros países de Latinoamérica o Europa, ya que dependerá de esta colaboración de Starlink y proveedoras de esos países. Así que tendremos que esperar un poco más de tiempo para que veamos una colaboración directa, pero por lo menos en el caso de aquellas personas con T-Mobile, pues no estará funcionando fuera de Estados Unidos, pero están trabajando para que también cuando viajes a otro país en el extranjero y estés en un lugar sin conexión tradicional, pues que te puedas conectar también a este servicio de Starlink. Y con ese último detalle te he contado todo lo nuevo que aprendimos sobre este sistema de conexión de Starlink y la proveedora T-Mobile. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta de algo que no mencioné en este video, y con gusto voy a tratar de contestar esa pregunta. Ahora que hemos llegado al final de este video, te sugiero que le des like a este video si te gustó y que te suscribas si quieres ver más videos de tecnología como este. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.